Bienvenidos a este fascinante viaje a través del misterio y lo desconocido. A lo largo de los siglos, la historia nos ha dejado innumerables enigmas, eventos que desafían toda lógica y explicación, desde civilizaciones perdidas hasta fenómenos inexplicables. Hoy exploraremos algunos de los sucesos más extraños y desconcertantes que han desconcertado a científicos, historiadores y curiosos por igual. Prepárate para sumergirte en el lado más enigmático de la historia, donde las respuestas son escurridizas y las preguntas nos siguen inquietando. ¡Comencemos! Las líneas de Nazca en Perú. Las líneas de Nazca son un conjunto de antiguos geoglifos situados en el desierto de Nazca, entre las localidades de Nazca y Palpa, en la región Inca al sur de Perú. Estas enigmáticas figuras, que abarcan un área de aproximadamente 450 kilómetros cuadrados, son uno de los mayores misterios arqueológicos del mundo debido a su tamaño, complejidad y el misterio que rodea su creación y propósito. Se cree que fueron creadas entre los años 500 antes de la era en común y el 500 de la era en común por la cultura Nazca, una civilización preincaica. Las líneas de Nazca incluyen una variedad de figuras. Entre ellas se encuentran líneas rectas que se llegan a extender por varios kilómetros y son sorprendentemente rectas a pesar del terreno irregular. Formas geométricas que incluyen figuras como espirales, triángulos, trapecios y otras formas geométricas complejas, y figuras biomorfas representando animales, plantas y formas humanas. Entre las más conocidas se encuentran el colibrí, el mono, la araña, el cóndor, el perro y el astronauta. Las líneas de Nazca fueron creadas al remover la capa superficial de piedras rojizas del desierto, lo que dejó al descubierto el suelo más claro debajo. Este contraste permite que las figuras sean visibles desde el aire, aunque también pueden observarse parcialmente desde ciertos puntos elevados en tierra. El propósito exacto de las líneas sigue siendo un objeto de debate y especulación. Algunos investigadores sugieren que las líneas podrían haber servido como un calendario astronómico, con algunas figuras alienadas con fenómenos celestiales. Otra teoría popular es que las líneas podrían haber tenido un propósito ritual, quizás con caminos ceremoniales o como ofrendas a los dioses para invocar agua en una región árida. Algunas investigaciones sugieren que las líneas y figuras podrían estar relacionadas con la ubicación de fuentes de aguas subterráneas. Aunque las líneas de Nazca han sido conocidas por los locales durante siglos, fueron redescubiertas para el mundo moderno en la década de 1920, cuando aviones comerciales comenzaron a sobrevolar la zona. La arqueóloga peruana María Reishi dedicó gran parte de su vida al estudio de las líneas de Nazca, proponiendo la teoría de que podrían haber sido un observatorio astronómico gigante. En 1994, las líneas de Nazca fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, lo que ayudó a protegerlas y a fomentar su estudio y preservación. El desierto de Nazca es una región extremadamente árida, lo que ha ayudado a preservar las líneas durante siglos. Sin embargo, las amenazas modernas como el desarrollo urbano, el turismo no controlado y el cambio climático presentan riesgos para su conservación. Las líneas de Nazca siguen siendo un testimonio impresionante de la creatividad y el ingenio de la antigua civilización nazca, y continúan fascinando a científicos, arqueólogos y viajeros de todo el mundo. El destino de los neandertales. El destino de los neandertales, una especie cercana a los humanos modernos, es un tema fascinante y complejo en la antropología y la paleontología. Los neandertales,
que vivieron en Europa y Asia Occidental durante el Pleistoceno desaparecieron hace unos 40.000 años. Los neandertales eran robustos y estaban bien adaptados a climas fríos. Tenían un cuerpo más fuerte y compacto que los humanos modernos, con una cabeza grande y una frente baja. Su cerebro era de tamaño comparable al de los humanos y algunos estudios sugieren que era incluso más grande en promedio. Los neandertales fabricaban herramientas complejas de piedra y hueso, y se cree que tenían un conocimiento avanzado de la caza y la recolección. Hay evidencia de que los neandertales realizaron prácticas rituales y ceremoniales, como enterramientos en sus sitios arqueológicos, lo que sugiere una capacidad para el pensamiento simbólico. Los neandertales coexistieron con los humanos modernos durante un tiempo, y es posible que haya habido competencia por recursos. Los humanos modernos podrían haber tenido ventajas en términos de tecnología, organización social o adaptación cultural. La evidencia genética muestra que los neandertales se mezclaron con los humanos modernos y los descendientes de los no africanos llevan un pequeño porcentaje de ADN neandertal. Esto sugiere que los neandertales no desaparecieron completamente, sino que su genética se integró en la población humana moderna. Los cambios climáticos drásticos durante el Pleistoceno podrían haber afectado los hábitats de los neandertales, reduciendo los recursos disponibles y haciéndolos más vulnerables a la extinción. Los neandertales estaban bien adaptados en un entorno frío, pero los cambios hacia climas más cálidos podrían haber afectado su capacidad para sobrevivir y adaptarse a nuevos entornos. Algunos estudios sugieren que las enfermedades transmitidas por los humanos modernos podrían haber jugado un papel en la desaparición de los neandertales. La introducción de nuevas enfermedades podría haber tenido un impacto devastador en las poblaciones neandertales. Es posible que una combinación de factores, incluyendo competencia con humanos modernos, cambios climáticos y enfermedades, haya contribuido a una extinción gradual y compleja de los neandertales. Los hallazgos arqueológicos en sitios neandertales han proporcionado información valiosa sobre su forma de vida, sus habilidades tecnológicas y sus prácticas culturales. La secuenciación del ADN neandertal ha revelado importantes detalles sobre la relación entre los neandertales y los humanos modernos, y han ayudado a entender la herencia genética compartida. Los neandertales han capturado la imaginación del público y de los científicos, siendo un tema recurrente en la literatura, el cine y el debate académico. La investigación sobre los neandertales ha impulsado avances en la genética, la paleantropología y la comprensión de la evolución humana. El destino de los neandertales sigue siendo un área activa de investigación y debate en la ciencia. Aunque se han propuesto varias teorías para explicar su extinción, es probable que múltiples factores hayan jugado un papel en su desaparición. A través de la investigación continua, los científicos están desentrañando el complejo y fascinante vínculo entre los neandertales y los humanos modernos, arrojando luz sobre nuestra propia evolución y la historia compartida de nuestra especie. El origen del pueblo Dogon, en Malí. El pueblo Dogon es una etnia indígena que vive en la región de Malí, en el oeste de África, conocido por su rica tradición cultural, sus prácticas religiosas únicas y sus impresionantes conocimientos astronómicos. Su origen y su historia han sido objeto de interés y estudio por parte de antropólogos, arqueólogos y estudiosos de la cultura. Los Dogon tienen una historia que se remonta a varios siglos. La mayoría de los investigadores coinciden en que los Dogon
Son originarios de la región que hoy es el centro de Mali, cerca del río Níger. A lo largo de su historia, los Dogon han migrado desde el este hacia el oeste, estableciéndose en la región de los acantilados de Bandiagara en el siglo XV. Este traslado les permitió establecerse en un terreno más defensivo y aislado, protegido por los acantilados naturales. Los Dogon viven en comunidades organizadas en clanes y aldeas. La estructura social es matriarcal, con la mujer desempeñando un papel central en la vida familiar y comunitaria. La sociedad Dogon es gobernada por líderes tradicionales y ancianos que toman decisiones importantes y mantienen las costumbres y tradiciones. Los Dogon hablan varios dialectos dentro del idioma Dogon, que pertenecen a la familia de lenguas nilo-saharianas. El idioma Dogon es una parte importante de su identidad cultural y se utiliza en ceremonias y en la vida cotidiana. La religión Dogon es animista y panteísta, lo que significa que creen en la presencia de espíritus en la naturaleza y en la existencia de un ser supremo, Ama, que creó el universo. Los Dogon realizan rituales y ceremonias en honor a sus ancestros, quienes desempeñan un papel crucial en la vida espiritual de la comunidad. Uno de los aspectos más fascinantes de la cultura Dogon es su conocimiento avanzado en el sistema estelar, particularmente la estrella Sirio. Los Dogon conocen la existencia de la estrella compañera de Sirio, Sirio B, que es invisible a simple vista y fue confirmada por los astrónomos modernos del siglo XX. La precisión de estos conocimientos ha llevado a algunas teorías entre posibles influencias externas o contactos con civilizaciones avanzadas, aunque los estudios creen que este conocimiento puede haber sido adquirido a través de la observación cuidadosa y la tradición oral. Las viviendas Dogon están construidas con materiales locales como barro y piedra y suelen tener techos de palma. Las casas están organizadas en grupos y dispuestas en terrazas para aprovechar el terreno escarpado. Los Dogon construyen estructuras comunitarias importantes como los graneros y los lugares de reunión para las ceremonias y rituales. El arte Dogon incluye máscaras ceremoniales y esculturas talladas en madera que se utilizan en rituales y ceremonias. Las máscaras tienen un significado espiritual y simbólico profundo, representando a los espíritus y las deidades. El pueblo Dogon ha sido objeto de numerosos estudios antropológicos y etnográficos, que han documentado su cultura, sus tradiciones y sus conocimientos astronómicos. La cultura Dogon ha atraído el interés de turistas y académicos de todo el mundo, contribuyendo a la preservación y la promoción de su patrimonio cultural. El pueblo Dogon es una comunidad con una rica herencia cultural y una profunda conexión con sus tradiciones y creencias. Su conocimiento astronómico y su arte único han capturado la imaginación de personas de todo el mundo. Aunque enfrentan desafíos modernos, los Dogon continúan preservando y celebrando su identidad cultural en la región de Malí. La Puerta del Sol en Tiahuanaco, Bolivia. La Puerta del Sol es uno de los monumentos más emblemáticos y enigmáticos de la antigua ciudad de Tiahuanaco, en Bolivia. Ubicada cerca del lago Titicaca, Tiahuanaco fue una de las principales culturas preincaicas de los Andes, y la Puerta del Sol es una de las piezas clave de su patrimonio arqueológico.
La Puerta del Sol está tallada en una sola piedra de andesita, una piedra volcánica dura y resistente. Mide aproximadamente 3.6 metros de alto por 3.3 metros de ancho y tiene un grosor de unos 40 centímetros. La puerta representa un diseño rectangular con un gran relieve en su centro, que muestra una figura humanoide conocida como el dios de los rayos. Esta figura está flanqueada por una serie de símbolos y decoraciones geométricas. La figura en el relieve central es interpretada comúnmente como el dios Viracocha, una deidad importante en las culturas andinas. La figura tiene una apariencia distintiva con una especie de halo o rayos emanando de su cabeza, lo que ha llevado a la interpretación de que es un dios solar o relacionado con el sol. Tiahuanaco fue un centro religioso y político de gran importancia entre los años 500 y 1000. La Puerta del Sol se estima que fue construida durante el periodo de apogeo de Tiahuanaco, alrededor del año 600. La precisión en el tallado y la calidad de la piedra sugieren un alto nivel de habilidad y conocimientos en ingeniería y arquitectura por parte de los constructores de Tiahuanaco. Algunos investigadores sugieren que la Puerta del Sol podría haber tenido una función astronómica o calendárica. La alineación y los símbolos en la puerta podrían haber estado relacionados con observaciones astronómicas y rituales solares. La figura en el relieve central, interpretada como el dios Viracocha, refleja la importancia del culto solar y la veneración de deidades en la religión de Tiahuanaco. La iconografía y los símbolos pueden haber tenido significados profundos en la cosmología y la espiritualidad de la cultura andina. La Puerta del Sol podría haber servido como una entrada ceremonial o un punto focal en rituales y ceremonias importantes. Su ubicación en el complejo de Tiahuanaco y su diseño imponente sugieren que tuvo un rol significativo en la vida religiosa y social de la ciudad. El monumento ha sido objeto de esfuerzos de conservación y protección para preservar su integridad frente a la erosión y el vandalismo. Los investigadores y autoridades locales trabajan para asegurar su preservación y continuar su estudio. La Puerta del Sol es un símbolo importante del patrimonio cultural andino y un testimonio del ingenio y la complejidad de la civilización de Tiahuanaco. El monumento atrae a turistas y académicos de todo el mundo, contribuyendo a la comprensión y apreciación de las culturas preincaicas. La Puerta del Sol, junto con otros monumentos de Tiahuanaco, sigue siendo objeto de especulación y fascinación en la cultura popular, alimentando teorías sobre antiguas civilizaciones y su conocimiento avanzado. La Puerta al Sol de Tiahuanaco es una de las maravillas de la arqueología andina, destacándose por su impresionante diseño y el misterio que envuelve su función y significado. Como parte del complejo de Tiahuanaco, sigue siendo una fuente invaluable de conocimiento sobre la antigua cultura andina, un importante símbolo de la herencia cultural de Bolivia. Los moais de la isla de Pascua. Los moais son una de las características más fascinantes de la isla de Pascua. Ubicada en el Océano Pacífico Sur, estos impresionantes monumentos de piedra son famosos por su tamaño, su origen misterioso y su significado cultural. Los moais son estatuas de piedra volcánica que en promedio miden entre 4 y 5 metros de altura, aunque algunos llegan a superar los 10 metros y pesan hasta 80 toneladas. La mayoría tienen una forma alargada con características faciales prominentes, especialmente narices, labios y cejas. Aunque los moais están representados en su mayoría como figuras de torsos y cabezas, algunas tienen representaciones detalladas de orejas,
manos y otros elementos. Las estatuas a menudo se colocan en plataformas de piedra llamadas ajú. Los moais están distribuidos por toda la isla de Pascua, con la mayor concentración en la costa. Hay más de 900 moais en la isla, pero no todos están de pie. Muchos han sido derribados o se encuentran en diferentes estados de conservación. La mayoría de los moais están hechos con toba volcánica, un tipo de piedra porosa que se extrajo de canteras de la isla. Algunas estatuas también están hechas de basalto y piedra caliza. La técnica exacta utilizada para tallar y trasladar los moais sigue siendo objeto de investigación, pero se cree que los antiguos habitantes de la isla utilizaron herramientas de piedra y técnicas de rodillos, trineos y cuerdas para mover las estatuas desde las canteras hasta sus ubicaciones finales. Los moais eran erigidos en honor a los ancestros y líderes importantes de la comunidad. Se cree que estas estatuas representaban el poder y la autoridad de los individuos a quienes estaban dedicadas. Los moais se colocaban en plataformas ceremoniales llamadas ajú, que servían como tumbas para los individuos representados. Las plataformas también funcionaban como centros de culto y lugares de ceremonia. Los moais tienen un profundo significado cultural y religioso para los Rapa Nui, los habitantes indígenas de la isla. Ellos creían que las estatuas contenían mana o poder espiritual, que influía en la prosperidad y el bienestar de la comunidad. Tras la colocación, muchas estatuas fueron derribadas o desplazadas debido a conflictos internos, guerras tribales o cambios sociales en la isla. Se han propuesto diversas teorías sobre cómo los moais fueron trasladados, incluyendo el uso de técnicas avanzadas de rodillos y cuerdas. Investigaciones recientes sugieren que los moais podrían haber sido caminar o balancearse en un movimiento hacia adelante y hacia atrás. La construcción de moais y la actividad asociada con ellos contribuyó a la deforestación de la isla, lo que tuvo un impacto significativo en los recursos naturales y la sociedad. El agotamiento de los recursos y los conflictos sociales llevaron al colapso de la sociedad Rapa Nui, con la caída de muchas de las estatuas y la interrupción de la construcción de nuevas. En 1995, la isla de Pascua y sus moais fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Esto ha llevado a esfuerzos significativos para preservar y restaurar las estatuas y los sitios asociados. La arqueología y los estudios culturales continúan en la isla, con el objetivo de entender mejor la historia y la tecnología detrás de los moais. Los moais siguen siendo símbolo importante de la identidad cultural de los Rapa Nui y un atractivo turístico clave para la isla de Pascua. Los moais de la isla de Pascua son una de las maravillas arqueológicas más impresionantes del mundo. Su construcción, significado cultural y el misterio que rodea su transporte y caída han fascinado a investigadores y turistas por igual. A través de la preservación y el estudio continuo, los moais siguen ofreciendo valiosas perspectivas sobre la antigua civilización Rapa Nui y su legado cultural. La desaparición de la colonia de Roanoke en Estados Unidos. La desaparición de la colonia de Roanoke es uno de los grandes misterios de la historia colonial estadounidense. La colonia, establecida por los ingleses en la isla de Roanoke, en la actual Carolina del Norte, desapareció sin dejar rastro en algún momento durante los años 1580. La primera expedición inglesa a la isla de Roanoke, bajo el mando del explorador Sir Walter Raleigh, fue enviada en 1584. La primera colonia, conocida como la colonia de Roanoke I,
fue establecida en 1585, pero tuvo problemas y fue abandonada en 1586. Una segunda expedición liderada por John White llegó en 1587 y estableció la colonia de Roanoke II. White regresó a Inglaterra para obtener suministros, dejando a los colonos en la isla. White regresó a la isla en 1590 después de un retraso de 3 años debido a la guerra con España. Al llegar, encontró la colonia desierta y sin signos de los colonos, con la única pista de la palabra Croatoan tallada en un poste y CR en un árbol. Una teoría sugiere que los colonos se integraron con las tribus nativas de la región, como los Croatoan, y se asimilaron. Las tradiciones de algunas tribus locales hablan de una posible mezcla con los europeos. Otra teoría es que los colonos intentaron trasladarse al continente, pero perecieron en la búsqueda de un lugar más adecuado, enfrentándose a la falta de recursos y condiciones adversas. Se ha sugerido que los colonos pudieron haber sido atacados por tribus hostiles, haber sido víctimas de desastres naturales o haber sufrido de hambruna y enfermedades. Se han realizado varias excavaciones y estudios arqueológicos en la isla de Roanoke y en áreas cercanas, pero hasta ahora no se ha encontrado evidencia concluyente sobre el destino de los colonos. Algunos artefactos europeos encontrados en sitios cercanos sugieren que hubo algún tipo de contacto o asentamiento, pero la conexión directa con la colonia desaparecida sigue siendo incierta. Las historias locales y tradiciones orales de los nativos americanos han ofrecido pistas que no siempre son verificables. Los documentos históricos y los escritos de la época han proporcionado información sobre la colonia, pero no ofrecen respuestas definitivas sobre su desaparición. La desaparición de la colonia Roanoke ha capturado la imaginación popular y ha sido el tema de numerosas novelas, películas y programas de televisión. El misterio de la colonia desaparecida se ha convertido en un símbolo de desafío y las dificultades enfrentadas por los primeros colonos europeos en América del Norte. El caso de Roanoke ofrece lecciones sobre los desafíos de la colonización temprana y la importancia de la preparación y el suministro de la supervivencia de los asentamientos. El misterio sigue siendo objeto de investigación y debate en la comunidad académica, con nuevos hallazgos y teorías que continúan surgiendo. La desaparición de la colonia de Roanoke sigue siendo uno de los grandes misterios de la historia colonial estadounidense. A pesar de las diversas teorías y esfuerzos de investigación, el destino de los colonos de Roanoke sigue sin resolverse de manera definitiva. El enigma continúa fascinando a historiadores, arqueólogos y el público en general, manteniendo su estatus como un tema intrigante en la historia de los primeros asentamientos en América del Norte. El misterio del manuscrito Voynich. El manuscrito Voynich es uno de los textos más enigmáticos y misteriosos de la historia. Este manuscrito, escrito en un alfabeto desconocido y con ilustraciones igualmente enigmáticas, ha desconcertado a expertos, criptógrafos y lingüistas durante más de un siglo. El manuscrito está hecho de pergamino y contiene alrededor de 240 páginas, aunque algunas se han perdido. Está escrito en un alfabeto desconocido y enigmático que no ha sido descifrado. El texto presenta una escritura fluida y consistente, pero no corresponde a ningún lenguaje conocido. El manuscrito incluye varias ilustraciones detalladas que se dividen en varias secciones temáticas, tales como botánica,
en las que incluyen imágenes de plantas y hierbas desconocidas con descripciones que parecen estar relacionadas con propiedades medicinales. Diagramas que incluyen símbolos astronómicos y mapas estelares. Representaciones de recipientes y herramientas que sugieren una sección sobre preparación de medicamentos. Ilustraciones que parecen estar relacionadas con prácticas rituales o esotéricas. Se cree que el manuscrito fue escrito en el siglo XV, pero la fecha exacta y el autor siguen siendo desconocidos. El manuscrito fue descubierto en 1912 por el anticuario Wilfrid Voynich en una biblioteca de Italia. De ahí proviene su nombre. Después de su descubrimiento, el manuscrito fue adquirido por Voynich y se convirtió en el foco de su investigación durante el resto de su vida. Tras la muerte de Voynich, el manuscrito pasó a manos de la Biblioteca Beinecke de manuscritos y libros raros en la Universidad de Yale, donde sigue siendo conservado. Numerosos expertos en criptografía y lingüística han intentado descifrar el texto del manuscrito, pero hasta la fecha no se ha logrado encontrar la clave definitiva. Las teorías sobre el texto incluyen la posibilidad de que sea un idioma real cifrado, un idioma inventado o incluso un texto sin sentido creado como engaño. En tiempos recientes se han utilizado técnicas modernas de análisis computacional y algoritmos para intentar descifrar el manuscrito, pero los resultados han sido inconclusos. Algunos creen que el manuscrito podría estar escrito en un lenguaje real que ha sido perdido con el tiempo. Otros sugieren que el manuscrito es un idioma inventado sin un significado real, posiblemente creado para engañar o como un experimento. Dada la naturaleza de las ilustraciones y el contenido, algunos investigadores creen que el manuscrito podría haber sido un texto sobre medicina o prácticas esotéricas. Otra teoría es que el manuscrito fue creado como una broma o un engaño por alguien con habilidades en criptografía y escritura. El manuscrito Voynich ha sido el tema de numerosos libros, artículos y programas de televisión, contribuyendo a su misticismo y al interés en el enigma. Ha capturado la imaginación de personas en todo el mundo, convirtiéndose en un símbolo del misterio y la intriga en la criptografía y la historia. El manuscrito ha sido digitalizado y está disponible en línea, lo que permite a los investigadores y al público en general estudiar el texto y las ilustraciones. El manuscrito Voynich sigue siendo uno de los grandes misterios de la historia y la criptografía. Su texto no descifrado y sus ilustraciones enigmáticas continúan atrayendo a investigadores y entusiastas de todo el mundo, manteniendo su estatus como uno de los enigmas más intrigantes de la historia. Mientras las teorías y estudios continúan, el manuscrito sigue desafiando nuestra comprensión de los idiomas, la criptografía y la historia antigua. Los jardines colgantes de Babilonia. Los jardines colgantes de Babilonia son una de las 7 maravillas del mundo antiguo, aunque su existencia y ubicación exacta han sido objeto de debate y especulación durante siglos. Según la tradición, estos jardines eran un impresionante conjunto de jardines elevados construidos en la antigua ciudad de Babilonia, en la región que hoy corresponde al Irak moderno. Los jardines colgantes se describen como una serie de terrazas elevadas con una vegetación exuberante, que daban la impresión de estar colgando en el aire. Se dice que los jardines estaban formados por plataformas escalonadas que se alzaban sobre columnas o muros, soportadas por una estructura de piedra. La descripción clásica habla de una gran variedad de árboles, plantas y flores regadas mediante un sofisticado sistema de irrigación. Los jardines se atribuían a la habilidad de los ingenieros
de la antigua Babilonia para crear una estructura capaz de soportar el peso de las plantas y el agua. Se pensaba que se utilizaban sistemas de bombeo y canales para mantener los jardines bien regados. La ubicación exacta de los jardines sigue siendo incierta. Se cree que estaban situados en la ciudad de Babilonia, cerca del río Éufrates, pero no se ha encontrado evidencia arqueológica definitiva que confirme su ubicación. La principal fuente de información sobre los jardines colgantes proviene de autores antiguos como Diodoro de Cilicia, Estabrón y Filón de Bizancio. Sin embargo, estos relatos varían en detalles y exactitud. Los textos antiguos no ofrecen una descripción uniforme y clara de los jardines, lo que ha llevado a diversas interpretaciones y dudas sobre su existencia real. La tradición más comúnmente aceptada es que los jardines colgantes fueron construidos por el rey Nabucodonosor II de Babilonia, quien, según la leyenda, construyó los jardines para su esposa Amitis de Media, quien echaba de menos las montañas verdes de su tierra natal. Algunos historiadores y arqueólogos han cuestionado la existencia real de los jardines colgantes, sugiriendo que podrían haber sido una invención o una exageración. La falta de evidencia arqueológica directa ha alimentado estas dudas. Otros investigadores han propuesto que los jardines podrían haber estado en lugares distintos, como la ciudad de Nínive de Asiria, basándose en ciertas descripciones que coinciden con la región. Si los jardines colgantes realmente existieron, su construcción implicaría un notable avance en ingeniería y técnicas de irrigación para la época. La habilidad para mantener jardines en terrazas elevadas sería un logro impresionante para la tecnología antigua. Los jardines colgantes han sido un símbolo de belleza, ingenio y poder durante siglos. Su descripción en las 7 maravillas del mundo antiguo ha mantenido su estatus legendario en la cultura popular. Aunque no hay imágenes contemporáneas de los jardines, su concepto ha sido representado en diversas formas de arte y literatura a lo largo de los siglos. Los jardines colgantes de Babilonia siguen siendo uno de los grandes misterios del mundo antiguo, combinando elementos de leyenda, historia y especulación. Aunque su existencia real y ubicación exacta sigan sin resolverse de manera definitiva, su legado continúa inspirando admiración y curiosidad por la grandeza de las civilizaciones antiguas. La ciudad perdida de la Atlántida. La ciudad perdida de la Atlántida es una leyenda mítica que ha capturado la imaginación de personas durante siglos. La primera mención conocida de la Atlántida proviene de los diálogos del filósofo griego Platón, Timeo y Critias, escritos alrededor del año 360 antes de la Era Común, quien la describió como una civilización avanzada que existió hace miles de años y que finalmente se hundió en el mar. Platón describe la Atlántida como una gran civilización que existió alrededor de 9000 años antes de su tiempo. Según Platón, Atlántida era una poderosa y avanzada civilización que intentó conquistar Atenas y, al ser derrotada, se hundió en el mar en un solo día y noche de infortunio debido a un cataclismo natural. Platón la ubicaba más allá de las columnas de Hércules, que hoy interpretamos como el estrecho de Gibraltar. Esto sugiere que la Atlántida podría haber estado en el Océano Atlántico, aunque la ubicación exacta es incierta. La ciudad se describía como una isla grande, con una arquitectura impresionante, rica en metales preciosos y con una tecnología y conocimientos avanzados.
estaba rodeada de una serie de canales y anillos de tierra y agua. Algunos estudiosos creen que Platón no describía un lugar real, sino que utilizó la historia de la Atlántida como una alegoría para ilustrar sus ideas sobre la política, la moral y la decadencia de las civilizaciones. Según esta interpretación, la Atlántida simboliza la caída de una sociedad que se volvió corrupta y perdió su virtud. La teoría más popular es que la Atlántida estaba en el Océano Atlántico, más allá de las columnas de Hércules, pero no se ha encontrado evidencia concreta que apoye esta idea. Algunos investigadores han propuesto que la Atlántida podría haber estado en el Mediterráneo, en lugares como la isla de Santorini, tras la erupción volcánica de Tera, Creta o incluso la región de las Islas Baleares. Otras teorías han sugerido lugares tan diversos como el Caribe, el Mar del Norte y la Antártida, aunque estos lugares carecen de evidencia arqueológica sólida. La Atlántida ha sido un tema popular en la literatura, el cine y otros medios. Se le ha representado como una civilización avanzada, misteriosa y mágica, influenciando la cultura popular y la ficción científica. A lo largo de los años, la Atlántida ha sido el foco de muchas teorías pseudocientíficas y especulaciones sin fundamento, a menudo exagerando o distorsionando la información original para encajar en narrativas de aventuras o conspiraciones. La historia de la Atlántida continúa siendo un misterio y un tema fascinante para los arqueólogos, historiadores y entusiastas. Mientras no hay evidencia arqueológica concluyente que confirme la existencia real de la Atlántida, su legado persiste en la imaginación popular y en estudios culturales. La Atlántida sirve como un poderoso símbolo de la búsqueda de la perfección y el potencial de las civilizaciones humanas para alcanzar grandes alturas, así como la vulnerabilidad y el peligro de la decadencia. La civilización de Mohenjo-Daro en Pakistán. Mohenjo-Daro es uno de los sitios arqueológicos más importantes y enigmáticos de la antigua civilización del Valle del Indo. Ubicada en la actual Pakistán, junto con Harappa, Mohenjo-Daro fue uno de los principales centros urbanos de esta civilización que floreció entre aproximadamente el año 2600 y el 1900 antes de la Era Común. Su nombre significa Montículo de los Muertos, un reflejo de su abandono y redescubrimiento en tiempos modernos. Está situado en la provincia de Sindh, en Pakistán, cerca del río Indo. Fue redescubierto en 1922. Es conocido por su planificación urbana avanzada, con un diseño de cuadrícula que refleja un alto grado de organización. Las calles eran rectas y cruzaban en ángulos rectos, lo que sugiere un nivel de planificación comparable al de las ciudades modernas. La ciudad contaba con un sofisticado sistema de drenaje subterráneo y alcantarillado, con canales para la recolección de aguas residuales, algo que es sorprendentemente avanzado para la época. La mayoría de los edificios de Mohenjo-Daro estaban hechos de ladrillos cocidos, algo inusual en ese tiempo, ya que muchas otras civilizaciones antiguas utilizaban ladrillos de barro sin cocer. Se han encontrado estructuras que se cree que eran graneros, lo que indica la capacidad de la ciudad para almacenar grandes cantidades de grano. Una de las estructuras más icónicas es el Gran Baño, una piscina rectangular rodeada por una galería y escaleras que probablemente tenía un propósito ritual o religioso. Mohenjo-Daro estaba dividida en dos partes principales: la ciudadela, que era un área elevada y fortificada, y la parte baja, que consistía en áreas residenciales.
La economía de Mohenjo-Daro y la civilización del Indo en general se basaba en la agricultura, con cultivos como trigo, cebada y algodón. Los habitantes de Mohenjo-Daro comerciaban con otras regiones distantes, incluyendo Mesopotamia, lo que se evidencia en los hallazgos de sellos, artefactos y materiales que no son nativos de la región. La civilización del Indo utilizaba una forma de escritura pictográfica que hasta ahora no ha sido descifrada, lo que añade un aura de misterio a su cultura. Los artefactos encontrados incluyen estatuillas, sellos, cerámica y joyas, mostrando un alto nivel de habilidad artística y técnica. Aunque se sabe poco sobre sus prácticas religiosas, algunas figuras encontradas sugieren la adoración de deidades, posiblemente relacionadas con la fertilidad. Hacia el año 1900, Mohenjo-Daro, al igual que otras ciudades del Valle del Indo, fue abandonada. Las razones para este abandono no están completamente claras, pero se han propuesto varias teorías, incluyendo cambios climáticos, desastres naturales como inundaciones, invasiones o un colapso gradual del sistema económico y social. Aunque la civilización del Valle del Indo desapareció, su legado persiste en la arqueología y en la influencia que pudo haber tenido en las culturas posteriores del subcontinente indio. En 1980, Mohenjo-Daro fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, en reconocimiento a su importancia histórica y arqueológica. Sin embargo, el sitio enfrenta serios problemas de conservación debido a la erosión, las inundaciones y la salinidad del suelo, lo que hace que la preservación de este sitio crucial sea un desafío continuo. Mohenjo-Daro es un testimonio fascinante de una civilización antigua que logró un alto nivel de desarrollo urbano, social y tecnológico, y cuyo legado sigue intrigando a los arqueólogos y estudiosos de todo el mundo. A lo largo de la historia, hemos sido testigos de eventos que desafían nuestra comprensión, sucesos sin explicación que nos recuerdan cuán vasto es el misterio que rodea a nuestro pasado. ¿Qué nos dicen estos enigmas sobre la naturaleza humana? ¿Estamos destinados a desentrañar todos los secretos de la historia o algunos misterios están destinados a permanecer sin resolver? Quizás nunca encontremos todas las respuestas, pero es precisamente esa incertidumbre la que mantiene viva nuestra curiosidad y nos impulsa a seguir explorando lo desconocido. Gracias por acompañarnos en esta exploración de lo inexplicable. Si te ha intrigado este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para seguir descubriendo juntos los misterios de la historia. Déjanos en los comentarios qué suceso histórico sin explicación te ha dejado más perplejo.